Bienvenidos de vuelta al programa de capacitación docente en tecnologías. En este video veremos cómo elaborar 8 tipos de reactivos para exámenes de plataforma Moodle. Entonces aquí nos encontramos ya en nuestra aula virtual y lo que vamos a hacer es dirigirnos a donde se encuentra ya el examen. Aquí nosotros ya tenemos configurado un examen, entonces vamos a entrar a él. Y de hecho en la descripción ya tenemos que van a ser 8 secciones y se trata de una sección por tipo de reactivo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar en el orden en el que aparecen en añadir preguntas. Vamos a irnos a editar examen y aquí le vamos a poner añadir. Nueva pregunta y aquí vamos a escoger la primera. Este es nuestro primer tipo de reactivo que vamos a realizar. Entonces, arrastrar y soltar dentro del texto. Aquí lo que vamos a hacer es precisamente configurarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería la pregunta? Tenemos un ejemplo para que lo puedan observar. Más o menos se vería así. Entonces podemos observar que tenemos una fórmula, aquí la fórmula de la anhidrasa carbónica, y podemos arrastrar diferentes elementos a el formato. Entonces eso es lo que vamos a configurar. ¿Okay? Entonces aquí, para empezar, el nombre de la pregunta vamos a digitar, por ejemplo, fórmula de la anhidrasa carbónica o anhidrasa carbónica nada más. Este nombre no lo van a observar los alumnos, solamente va a ser un control para uno. Entonces el texto lo voy a copiar tal cual, es completa la fórmula y lo que vamos a hacer es precisamente copiar la fórmula. Entonces la fórmula aquí, si se fijan, tenemos unos vacíos. Aquí donde nosotros queremos que estén los vacíos, aquí donde tenemos los vacíos vamos a poner unos corchetes, 2 corchetes de entrada, le vamos a poner el número 1 y después 2 corchetes para cerrar. Igualmente en el otro vacío ponemos 2 corchetes de entrada y le vamos a poner ahora número 2 corchetes de salida. Y por último, donde tenemos el otro vacío, vamos a ponerle 2 corchetes de entrada y 2 corchetes para cerrar. Entonces, ¿qué es lo que pusimos o qué significan estos números? Esto es un código que la misma plataforma identifica como qué ítem va a ir en qué espacio. Entonces, por ejemplo, si nos vamos un poquito más para abajo, vamos a ver la opción 1. Este va a referirse a ese corchete, al corchete número 1 que vemos acá arriba. ¿Okay? La opción número 2 al 2, la opción número 3 al 3. Entonces podemos tener muchísimas más opciones, de hecho podemos tener más de 6, nada más sería de pulsarle aquí en agregar más espacios vacíos. Entonces primeramente le vamos a poner barajar para que no salgan en el mismo orden y el primero va a ser H2O. ¿Okay? Esta sería la respuesta correcta del espacio 1. Después en la opción número 2 pondríamos H2CO3. En la opción número 3 vamos a poner HCO3. Entonces estas son las respuestas correctas que irían en estos espacios. ¿Okay? Sin embargo, vamos a agregar distractores. Vamos a poner aquí H2O2. Entonces listo, vamos a dejar estas opciones y vamos a ponerle hasta abajo que guarden los cambios. Entonces, ¿cómo podemos confirmar que está bien configurada? Le podemos poner aquí en el icono de la lupita y va a aparecer la opción. Va a aparecer una ventana emergente y bueno, aquí podemos observar la fórmula, ¿no?, que acabamos de configurar. ¿Cómo podemos saber si está bien configurada? Bueno, le podemos aquí rellenar con las respuestas correctas y podemos corroborar si es la respuesta correcta. Entonces en este caso pues podemos ver que sí está correcta.
Entonces, este es el primer tipo de reactivo. Entonces, vamos a agregar uno segundo. Vamos a agregar igual en nueva pregunta, pero ahora vamos a escoger ensayo. El ensayo es una manera de referirse a las preguntas abiertas a las preguntas abiertas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es igual, vamos a ponerle un nombre. ¿Okay? Vamos a ver cómo se observan las preguntas. Vamos a abrir este para que lo puedan ver. Entonces pueden observar que es un texto, una parte de un texto, y después viene un cuadro blanco, ¿no? En este caso podemos escribir la respuesta. Entonces aquí los alumnos van a observarlo de esta manera. Ahora, ¿cómo lo vamos a configurar? ¿Cómo podemos observar esto? Explicar cómo una persona con conteo espermático de tanto puede ser infértil, ¿no? Entonces el nombre de la pregunta le vamos a poner. Yo lo que les recomiendo aquí es que expliquen, como es una pregunta de complementación, que sean muy descriptivos o que sean muy específicos en qué es lo que esperan de la respuesta. Entonces yo les recomendaría que pongan una parte, así como lo vimos en la pregunta, que desglosen el porcentaje de qué es lo que esperan de la respuesta del alumno o de la alumna, y también pudieran utilizar puntos, ¿okay? Puntaje. Aquí pueden cambiar el puntaje. Yo, por ejemplo, aquí le voy a poner 3 puntos totales para esa respuesta, y desde luego aquí está desglosado qué es lo que espero que respondan. Y de aquí ustedes se van hasta la parte inferior y le ponemos guardar cambios y listo, ya está configurada esta pregunta. Ahora, esta pregunta, para poder corroborar que esté bien configurada, le ponemos en el icono de la lupa y podemos observar que la pregunta se puede observar de esta manera. Igual que las preguntas abiertas o de complementación en un examen escrito, pues hay que leer las respuestas, hay que leer respuesta por respuesta, y en este caso la plataforma no las calificaría. Estas preguntas las califica el mismo docente. Es una desventaja en cuestión de tiempo, pero la ventaja es que puede evaluar más el desarrollo o el análisis de la estudiante. Ahora vamos a ver preguntas de falso y verdadero. Las preguntas de falso y verdadero son muy buenas. De hecho, incluso hay estudios que evidencian que son más útiles que las preguntas de opción múltiple para evaluar el conocimiento de los alumnos y de las alumnas. Entonces le vamos a poner en añadir y le vamos a poner nueva pregunta, y nos vamos a ir abajo de ensayo. Podemos observar falso y verdadero. Falso y verdadero, no se recomienda que sea una sola pregunta aislada, sino que sean en grupos de al menos 5 preguntas seguidas y que sean relacionadas en temática, ya sea si son todas de farma, todas de la misma patología. Entonces aquí estas preguntas son un poco más fáciles de organizar, o más bien de configurar. Vamos a ver un ejemplo para que veamos qué es lo que queremos de estas preguntas. Entonces podemos observar aquí en esta imagen, podrán notar que tienen, por ejemplo, en sí el ítem o la pregunta, y pues tan fácil como falso o verdadero. ¿Okay? Entonces, para poder obtener esta pregunta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el texto, ¿sí? Esta sería la pregunta, y acá arriba le vamos a poner, por ejemplo, dermatofarmacología. Entonces, dermatofarmacología va a ser el nombre de este grupo de preguntas. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, 001, para que sepamos que es la primera de un grupo de preguntas, ¿no? Y esta pregunta, como se trata de un falso, lo que vamos a hacer, más abajito, aquí abajo donde dice respuesta correcta, generalmente viene
que la respuesta siempre es falsa. Entonces, si fuera verdadera, aquí deberíamos de cambiarlo a verdadero. Sin embargo, bueno, en este caso es falso, lo vamos a dejar tal cual y nos vamos a ir hasta la parte inferior donde dice guardar cambios. Vamos a corroborar que la pregunta esté bien configurada, le vamos a poner aquí en la lupa y va a salir una ventana emergente y vamos a poder observar que pues sí, se observa la respuesta. La respuesta es correcta, ¿sí? Es falsa, como habíamos comentado en un inicio. El siguiente tipo de pregunta es una pregunta, o más bien una respuesta numérica. Entonces le vamos a poner añadir, le vamos a poner nueva pregunta. Y aquí sale debajo de falso y verdadero la pregunta numérica. Aquí le vamos a poner agregar. Les muestro un ejemplo para que podamos ver qué es lo que vamos a lograr. Esto es lo que deseamos lograr. Sería calcula el gasto cardíaco, por ejemplo, se dan los valores y bueno, aquí simplemente se escribiría el número. Tiene ventajas si ustedes desean, de hecho este tipo de preguntas les permite configurar incluso para unidades de medición. Bueno, esto es una ventaja si ustedes están buscando no nada más la respuesta numérica, sino también que las alumnas conozcan la unidad. Entonces, esto es lo que deseamos. ¿Cómo lo vamos a configurar? Bueno, por ejemplo, primero voy a poner el texto de la pregunta. Ahí está el texto de la pregunta. Entonces, cálculo de gasto cardíaco me queda listo. Y les recomiendo que, para que no tengan duda los alumnos, porque luego se estresan durante la elaboración, o más bien durante la aplicación del examen, que les pongan alguna nota clara, que solamente desean el número o que no vayan a poner algún tipo de letra, porque bueno, esto puede alterar la respuesta. Entonces yo por ejemplo no les pongo unidades, en este caso solamente espero el cálculo final numérico. Entonces bueno, en este caso les pongo esa nota. Y aquí en las respuestas podemos poner un rango. Por ejemplo, aquí en este caso la respuesta correcta es 4550, ¿no? 4550 es la respuesta correcta. Como yo generalmente no les pido, si se fijan, no les pido decimal o ciertos decimales, no les pongo rango, pero por ejemplo si fuera un decimal, aquí yo podría poner un rango. Esto nos permite el rango, por ejemplo, de 5. Entonces en este caso sería más menos 5. A eso se refiere esta parte, ¿no? Y aquí, bueno, esto en dado caso, si ellos, por ejemplo, sacan 4555, todavía está dentro del rango, sí les daría correcto. Si fuera 4545 también estaría correcto, estaría dentro del rango. En este caso, como no es necesario o no se hace alguna división, yo simplemente le dejo sin rango. Listo, me voy hasta la parte inferior, le pongo guardar cambios y ya tenemos nuestro ítem de numérico. Este ítem lo podemos corroborar con la lupita y podemos ver cómo se puede observar incluso por el alumno. Entonces le podemos aquí rellenar correcto. Esta opción no la tienen los alumnos desde luego, pero esta es la respuesta que nosotros podemos corroborar. ¿Ok? Vamos a ver los de opción múltiple. Los de opción múltiple son los que generalmente utilizamos con mayor proporción y bueno, la mayoría ya saben utilizarlos. Si no, no importa, los vamos a ver. Entonces aquí pueden añadir, vamos a agregar opción múltiple. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de opción múltiple para que sepamos qué es lo que estamos esperando, ¿no? Tenemos la opción de que sea una sola respuesta, como aquí lo pueden observar. Las opciones, o más bien los circulitos que se pueden seleccionar, solamente pueden escoger uno, ¿sí? Solamente pueden escoger uno. La respuesta, bueno, ahí ya está correcta. Pero hay también la opción para configurar a varias respuestas. Por ejemplo, este otro ejemplo, podrán notar que ya no se trata de seleccionar circulitos, sino cuadritos. En este caso ustedes pueden seleccionar más de una respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es escoger el primer ejemplo, que solamente era una sola respuesta. Vamos a poner el ítem
sabor umami. Ok, y vamos a irnos en la parte ligeramente abajo. Podemos, fíjense, seleccionar si va a ser una o varias respuestas. Predeterminadamente tenemos solamente una respuesta, sin embargo podemos aquí escoger varias respuestas. Esa sería la diferencia de los ítems que ahorita mostré. Entonces, de las opciones, yo aquí, fíjense, tenemos en respuestas, aquí es un poquito más complejo, digo, a los tipos de reactivos que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, la primera opción va a ser alanina. La segunda opción, fíjense, no es la que le sigue, sino que va a ser aquí donde dice opción 2. Entonces nos brincamos un espacio. La siguiente opción va a ser, fíjense, opción 3. Cuidado que sea donde salen el título de opción. Y la opción 4 va a ser aquí. Como la opción correcta es L-glutamato en este caso, ¿ok? Vamos a poner, fíjense, en la calificación que no salga ninguno, sino que sea 100%. Al picarle 100% sabemos que esta respuesta es la correcta. Si se tratara de varias respuestas, dependiendo del número de respuestas, aquí nosotros le otorgaríamos un porcentaje diferente. Entonces, si se tratara de, por ejemplo, 3 respuestas y las 3 respuestas son equitativas, o sea, el mismo valor, pues les pondríamos 33%. Si fueran 4 respuestas, 25%. Si fueran 5 respuestas, 20%. Y así consecutivamente. ¿Okay? Entonces, en este caso, que solamente es una respuesta, le dejamos el 100%. Nos vamos hasta la parte inferior. Le vamos a poner guardar cambios. Y por último vamos a revisar aquí mismo que este ítem esté bien configurado. Sale una ventana emergente y podemos observar que aquí está la pregunta. Vamos a ver si está correcta la respuesta. Dijimos que iba a ser el glutamato y efectivamente aquí sale la respuesta correcta. Está bien configurada. ¿Okay? De los ítems que continúan, vamos a ver relacionar columnas. Entonces igual, aquí le vamos a poner añadir, pregunta nueva. Vamos a irnos debajo de opción múltiple, sale relacionar columnas. De hecho, las preguntas o los tipos de reactivos más útiles para casos clínicos van a ser el ensayo y relacionar columnas. Pero la más cómoda es relacionar columnas. ¿Por qué? Bueno, se va a calificar automáticamente. Pueden observar en pantalla que tenemos esta pregunta. Entonces, fíjense que es como varias preguntas dentro de un solo espacio. Entonces tenemos el texto inicial o el texto en sí general. Aquí podemos poner los casos clínicos y después salen varias preguntas relacionadas o asociadas precisamente a este texto inicial. Entonces yo, por ejemplo, aquí le pongo las instrucciones, relaciona el evento fisiológico con el electrocardiograma y aquí, si se fijan, salen opciones para cada uno. Son las mismas opciones, de hecho podrán notar que son las mismas opciones, pero bueno, cada una tiene respuesta diferente. Entonces podemos picarle aquí en rellenar las respuestas correctas y podrán ver ya las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar este tipo de pregunta. Entonces, nos va a salir igual como los demás tipos de preguntas, nombre de la pregunta. Recuerden que esto es simplemente un control interno. Aquí le vamos a poner evento fisiológico ISG. Este, reitero, es nada más control para nosotros. Y vamos a poner las preguntas por separado. Entonces, fíjense que inicialmente ponemos las indicaciones o un caso. Podemos ponerlo aquí en texto de pregunta. Y acá ya salen el número de las preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Estas se pueden barajar. De hecho, la opción sale un poquito arriba. Barajar refiere a que se van a mezclar o combinar aleatoriamente para que, bueno, no siempre tengan el mismo orden. Pregunta 1 vamos a poner tal cual como lo teníamos en el texto y aquí mismo vamos a poner la respuesta. ¿Okay? Aquí mismo ponemos la respuesta.
Y fíjense que aquí nada más nos deja predeterminado 3 preguntas, pero teníamos más preguntas. Entonces le vamos a poner espacios vacíos para 3 preguntas más. Y nos manda al inicio, pero si bajamos vamos a poder observar que ya tenemos pregunta 4, 5 y 6. Si queremos aún más preguntas o más espacios, se puede. Simplemente hay que pulsar el mismo botón. Ahorita lo vamos a ver abajo. Varios docentes luego me preguntan si puede haber preguntas o respuestas repetidas. Y sí, de hecho sí se puede. Por ejemplo, aquí podemos poner alteración. Por ejemplo, aquí sería segmento ST, ¿sí? Entonces esta respuesta la podemos copiar tal cual, la ponemos aquí y son la misma opción, no se va a repetir. Ahorita para que vean, le vamos a poner guardar cambios y vamos a ver la vista previa, ¿no? En la lupita le picamos, nos sale la opción y fíjense, aquí salen pues varias, aquí esto no les debe de salir, no se preocupen. Entonces si se fijan aquí, hay 2 respuestas con segmento ST, pero no se repite la opción. Entonces significa que ustedes pueden poner simplemente, por ejemplo, onda T a todos y no pasa nada. El programa no les va a decir que está mal. Si lo rellenamos, vamos a notar que 2 respuestas sí tienen, o más bien 2 preguntas tienen la misma respuesta. Entonces, no se preocupen por esto, esto fue un error al copiar. Y esa sería la manera de organizar o de configurar este tipo de preguntas. El siguiente tipo de pregunta va a ser respuesta corta. La respuesta corta es muy similar al ensayo, pero la diferencia es que la respuesta corta solamente permite de 1 a unas 10 palabras más o menos. La ventaja es que se puede autocalificar. Entonces vamos a ponerle añadir, nueva pregunta. Debajo de relacionar columnas podemos observar respuesta corta. Entonces le vamos a poner agregar y para que tengamos una idea de qué es lo que esperamos, vamos a poner, fíjense, un ejemplo. Entonces aquí por ejemplo existen 3 propiedades fisiológicas y hay que mencionar una nota. Yo aquí generalmente les agrego siempre notas para que los alumnos sepan qué es lo que yo espero de su respuesta, porque ellos pueden agarrar monte y pues tratar de explicarlo, pero no es necesario eso. Solamente fíjense, limita la respuesta a una. Aquí de estas propiedades que son 3, yo nada más les estoy pidiendo una, luego los alumnos, las alumnas te escriben todas para que veas que sí saben y no está mal. Sin embargo, aquí solamente estamos esperando una de esas 3. Entonces, bueno, yo les pongo una nota que limiten su respuesta de 1 a 4 palabras y su respuesta debe de ser en minúsculas, sin acentos y sin signos de puntuación para que no tengan problemas con la misma configuración. Entonces yo puedo aquí poner, rellenar la respuesta y esta es la respuesta que tengo configurada, ¿no? Es una de las respuestas. Entonces, bueno, ¿cómo configuramos este tipo de preguntas? Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner propiedades fisiológicas. Y bueno, el texto de la pregunta sería este. ¿Sí? Mencionar solamente una. Y vámonos un poquito más para abajo. Aquí generalmente viene no, que no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, sí puede diferenciar entre puntuación y acentos. Entonces hay que pedirles precisamente que sin acentos porque puede alterar la respuesta. Entonces les da generalmente 3 opciones aquí de respuestas o 3 alternativas para la respuesta y le pueden agregar más. La respuesta, por ejemplo, aquí. Entonces, estas propiedades, si se fijan, bueno, son diferentes las respuestas. Estas respuestas, cualquiera de estas respuestas es viable. Entonces, yo le voy a poner que la calificación para cualquiera de estas respuestas es 100%. Por último, le ponemos hasta la parte inferior, guardar cambios. Vamos a ver que esté bien configurado. Le ponemos en la lupita, nos sale una ventana emergente y aquí sale la respuesta, ¿no? Más bien las opciones. Aquí yo no le puse
Por ejemplo, las notas. Si quisiera cambiar la pregunta, simplemente tendría que irme aquí a este icono que es de la rueda dentada o de configuración. Le ponemos y nos va a sacar precisamente la misma configuración. Entonces yo le voy a agregar las notas. Recuerden, es mejor que haya una clara comunicación con los alumnos, ¿no? ¿Qué se espera de ellos? Entonces ya le puse las notas. Ahora sí, ya todo está bien organizado. Le vamos a poner guardar cambios y vamos a ver esa pregunta. Vamos a ponerla aquí en la lupita. Observamos ahora sí que ya vienen las notas, viene el espacio para la respuesta. Vamos a ver el rellenar, muy bien. Y aquí ya tenemos hidratación cutánea, ¿no? Como la primera opción. Pero también tenemos la posibilidad de poner queratinización y melanogénesis sin problema. El siguiente y último tipo de reactivo es seleccionar palabras faltantes, que de hecho es muy similar a arrastrar y soltar dentro del texto. La diferencia es que aquí, en vez de arrastrar un cuadrito con el nombre de la respuesta, van a tener un menú desplegable como en el relacionar columnas. Les muestro un ejemplo para que sepamos qué es lo que estamos esperando. Entonces más o menos tendríamos esto. Tenemos un texto y podemos ver que tenemos espacios y estos espacios tienen las opciones. Entonces la ventaja de esto es que pudieran repetir las respuestas sin problema. De hecho, si se fijan, tenemos como diferentes fármacos en diferentes lugares. Se pueden organizar o se pueden configurar de manera que salgan diferentes opciones para diferentes espacios. Entonces, bueno, aquí le podemos poner rellenar con las respuestas y ya salen las respuestas en cada espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos configurar? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, aquí fármacos. Entonces, el texto, simplemente nos falta saber dónde van los espacios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el primer espacio, le vamos a poner, igual que en el primer ejemplo, dos corchetes de apertura, le ponemos el número 1 y dos corchetes de cierre. Y después vamos a seguir hasta, aquí, dos corchetes de entrada o de apertura, le ponemos el número 2, dos corchetes de cierre en un espacio. Después tenemos, creo que es aquí, entonces le vamos a poner dos corchetes de entrada, le ponemos el 3, cerramos. Aquí tenemos otro, dos corchetes de apertura, este le vamos a poner 3, vamos a cambiarlo, le vamos a poner 5, le vamos a poner 4, acá le vamos a poner 6. Ok, entonces ya tenemos aquí los espacios donde queremos agregar nuestras opciones y si se fijan, bueno, son 6. Vamos a irnos un poco más abajo y vamos a ver que tenemos las opciones. Entonces aquí opción 1 va a ser el corchete 1, la opción 2 el corchete 2, el 3, el 4, el 5, etc. Entonces, bueno, vamos a poner las opciones y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, medroxi. Entonces ya tenemos nuestras opciones, podemos picarle aquí para que se barajen, estén en diferente orden. Recuerden, los números que estén dentro del texto van a ser las respuestas. Entonces, bueno, así va a quedar. De hecho, por ejemplo, el levonorgestrel, como es repetido, podríamos poner el mismo número, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrarlo aquí, voy a poner este acá. Y como son dos opciones, la que era el 5, como es la misma respuesta que el 3, le voy a poner 3. Y como se recorrieron los números, le dejo aquí el 5. ¿Okay? Reitero, como esta respuesta es la misma que esta, no es necesario poner otro número. Aquí vamos a simplemente a dejar la misma opción. Entonces, la opción va a ser el número 3. Y listo, entonces nos vamos a ir hasta la parte inferior donde dice guardar cambios. Vamos a ver que estén las respuestas correctas. Vamos a confirmarlo. Aquí le ponemos la lupita. Sale la opción, la ventana emergente. Y bueno, aquí sale ya
configurado nuestra pregunta, ¿no? Vamos a ponerle que se rellene con las respuestas. Habíamos dos con Lebonorgestrel, que era el número 3 y el número 5, entonces ya quedaron en ese orden. ¿Ok? Entonces esto es muy similar al arrastrar sobre el texto, pero bueno, aquí tenemos diferentes opciones en uno mismo. Si quisiéramos que, por ejemplo, aquí fuera diferente en la configuración, ponemos aquí el icono de configurar, tendríamos que poner, por ejemplo, que en vez de número 1 tuviéramos otro número. Entonces, por ejemplo, que aquí tuviéramos el número 2 y número 2. Entonces, ese es un ejemplo nada más. Entonces, vamos a ver las opciones para que vean cómo se van a observar. Le ponemos guardar y en la vista previa o en la lupita, cuando nos sale la opción, fíjense, nada más van a salir los que están en el número 1. Por ejemplo, acá van a salir los que estaban en el número 2. Número 2. ¿Sí? Entonces pueden hacer una combinación de diferentes apartados, obviamente nada más teniendo el cuidado de que la respuesta sea el número que ustedes desean. Y listo, esta es la manera en que se configuran estos tipos de reactivos. Espero haya sido de utilidad este video. Los veo para la próxima. Hasta luego.